Buenas noches a todos, hermanos. Dios les bendiga, gusto verlos, siempre es un placer. Que mañana no sé si los veré. Uno nunca sabe, ¿va? Bueno, fuera que tuviéramos una parte donde dijera el tiempo se te acaba, te quedan tantos días de vida, no sabemos, ¿verdad? Pero Dios es bueno, amén, Dios es bueno y grande y rico en misericordia. ¿Por qué no me acompaña, hermanos, a Juan capítulo 8? Vamos a terminar el capítulo 8 de Juan. Acompáñenme ahí tantito, vamos a hablar sobre Juan capítulo 8, a terminar esta parte de la palabra de Dios. Gracias, hermano. Juan capítulo 8, déjeme, voy rápido. Ya lo tenía que apartado, pero se me fue. Juan capítulo 8, versículo 53. Voy rápido. Bueno, vamos a ir un poquito más atrás, el 48 al 50. Una parte que estuvimos viendo la vez pasada, ¿verdad? Acerca de que cuando Jesús le contestan una acusación de que está poseído por demonios, ¿verdad? Y bueno, es la parte 48 al 50. Dice el 48 al 50 y vamos a terminarlo hasta el, bueno, ya lo que resta, ¿verdad? Hasta el 59. Vamos a tratar de terminar ahora. Dice así: respondiendo entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondiendo Jesús, ¿qué dijo Jesús? Yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Cierre sus ojos y vamos a hacer una pequeña oración. Padre, gracias te damos, Jesús, nos presentamos delante de tu presencia a través de tu Hijo amado Jesucristo. Señor Jesús, intercede en estos momentos ante el Padre y hallemos gracia delante de sus ojos para poder compartir tu palabra. Y por medio y a través de tu Espíritu Santo, Señor, dirigido, Señor, a que sea tu palabra expuesta, Señor, y preferimos nosotros menguar para que tú crezcas. Que tu Espíritu Santo tome el control, Señor, y que también podamos sostener palabras, Señor, y sostener cosas que tu Espíritu Santo nos refrene, Señor, pero cuando sea tu Espíritu Santo que hable, Señor, que nos confronte, pero también nos consuela, también nos redarguye, pero también, Señor, nos anima tu Espíritu Santo con las palabras que ya tenemos, Señor, la palabra profética más segura, y que sea tu Espíritu Santo el que traiga palabra a nuestros oídos y a nuestra alma, a nuestra mente. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por prestarnos estos momentos de este vaso, Padre, que sea un vaso de honra, Señor, que prestan atención sus oídos para que tú seas exaltado en nuestras vidas y en la vida de tu iglesia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, simplemente a modo de tocar esta última parte de que Jesús contesta la acusación de que está poseído por demonios. Y fíjense que él no toma tanto en cuenta, como me hacían notar el jueves pasado con respecto a esto, no toma tanto en cuenta una acusación o algo ofensivo de que lo llamaran o que era parte, como dice ahí, samaritano, ¿no? Que tú eres samaritano. O sea, fíjense qué tremendo, porque a Jesús todos lo conocían como Jesús ¿de qué? Nunca se le menciona como Jesús el samaritano, no, ¿verdad? Sino Jesús de Nazaret o de Belén, decían muchos, o sea, Jesús nazareno, o sea, de Nazaret. Entonces vemos de que Jesús no se enganchó con esa parte de cultura o de raza o de nombramiento, porque también los judíos, acuérdense cómo tenían a los samaritanos, ¿no? Como perros o como... Era difícil, sino Jesús se va al punto, ¿no? O sea, de que respondiendo entonces los judíos le dijeron: no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. Fíjense qué tremenda acusación, ¿no? Jesús respondió, y quiero hacer énfasis aquí a algo, ¿ok? Algo que cuando empezamos el texto, la parte del texto que empezamos, del 31, donde dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, todos estos que habían, entre comillas, creído en él, fíjense las acusaciones que estaban dando, O sea, entre en medio de ellos, ciertamente alguno que otro fariseo, pero eran judíos que habían creído, porque
El fariseo, el escriba y todo, se jactaban de lo que vamos a ver más adelante. Como hoy en día tú y yo nos podemos jactar de creer en la palabra de Dios, pero las obras no hacemos. O sea, ustedes creen en el Padre Abraham, pero no obran como Padre Abraham. ¿Sale? Eso se va a ver, es corta, pero vamos a ver la profundidad que Jesús a los que habían creído en él. Yo una vez dije el domingo, hay muchos creyentes hoy en día, pero pocos discípulos. Y aún así, una vez en la palabra de Dios dice, muchos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, dentro del discipulado, dentro de los discípulos. Entonces, el asunto es de que el que viene a Cristo sepa que Él es el Dios, sepa que entrega su vida y está rendido a Cristo. Pero dice Jesús, Él mismo responde, yo no tengo demonio. No se metió con respecto a raza, a decir, a defender que, no, yo soy judío de pura cepa. No, Él no se metió a defender eso porque no es que le haya restado importancia, sino que fue al objetivo. Y dijo, yo no tengo demonio, antes honro ¿a quién? A mi Padre, y vosotros me deshonráis. No decimos bien nosotros, dice aquí ellos mismos, los judíos. Los enemigos de Jesús están frustrados, exasperados, los que vimos la vez pasada. Le preguntan si tú eres samaritano, una de las razas más despreciadas por ellos mismos. O sea que a Jesús lo odiaban hasta por lo que sea, hermano, por parpadear, por respirar. Pero la parte que Jesús responde, tienes demonio, poseído, pues Jesús lo negó completamente. Yo no tengo demonio. El deseo de Jesús es siempre, y el deseo de todo hijo de Dios, ¿cuál debe de ser, hermano? Honrar al Padre. Ahora, la pregunta es a nosotros, ¿honramos verdaderamente al Padre Dios? ¿Honramos a Jesucristo? Ahora, lo podemos decir, sí, yo honro al Padre, pero ¿y el Espíritu Santo que dice que mora en nosotros? La palabra de Dios nos dice que muchas veces nosotros, ¿qué hacemos con el Espíritu Santo? Lo echamos fuera, dice, lo contristamos. Con nuestros hechos, con nuestras palabras, con nuestra forma de ser, hasta con nuestro testimonio. El deseo de Jesús y nosotros como hijos o como cristianos, discípulos del Señor, debemos de honrar al Padre como Jesús honró al Padre, y su humildad desmiente cualquier acusación, de posesión demoníaca. Ya que aquellos quienes tienen a Satanás como su padre espiritual tienen algunas de sus características. ¿Cuál es? Mentiroso, padre de toda mentira. ¿Y qué pasa con los cristianos de hoy en día que mentimos? Entonces, ¿quién gobierna? Yo creo que hay muchas de las cosas de que hay muchos, como los del versículo 31. Muchos creyeron en que sí, creyeron. Es más, hay una religión muy fuerte que creen en Jesús, pero como profeta, mas no como el Salvador y el Mesías. Sí saben de cuál, ¿verdad? O sea, hay muchos que creen. Es más, la religión popular creen en Jesús, pero sus hechos demuestran de que hay otros intercesores. ¿Me explico? En esa parte. Y nosotros no es que ataquemos, sino nosotros somos luz para enseñar esa parte de Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Jesús, ¿verdad? Parece sencillo, pero bueno, se requiere de que tú lo creas y lo vivas. Podemos creer, pero no vivirlo. O sea, no vivimos lo que predicamos o no vivimos lo que creemos. Y es que Jesús es la parte, o sea, que nos dice esa parte. Satanás, o sea, mostrarán una soberbia los que son hijos, como dice más adelante, ustedes su padre es Satanás, porque muestran soberbia, egoísmo evidente que estaban demostrando, cosas que están ausentes en Jesús. En Jesús no hubo egoísmo. En Jesús nunca hubo en pensar en Él. Él empezó en hacer la voluntad del Padre, ¿sí o no? Y por ende o por consiguiente o por resultado, tan grande fue la obediencia de Jesús que a nosotros nos regaló la vida eterna por su muerte y su resurrección, ¿verdad? O sea, es la parte que podemos entenderla de que no es por nosotros, sino a Él se ha dado toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No la podemos quitar. Ahora, en Juan 51-59, que es todo lo que vamos a leer al parte, dice, de cierto os digo, el que guarde mi palabra, no va a haber ¿qué? Entonces, ¿vamos a morir o no, hermanos? Es como Abraham. Ahorita vamos a ver, vamos a seguir leyendo un poquito, voy a leer todo y luego vamos a ir poco a poco y tratar de terminar este capítulo. Dice, entonces los judíos le dijeron, oh, ahora conocemos que tienes demonio. ¿Por qué creen ustedes que le dicen eso? Porque dice, el que guarda mi palabra no verá muerte.
Sí, ¿está conmigo ahí en esa parte? El que guarda mi palabra no verá muerte. Y acuérdense que los judíos se jactaban de que Abraham era su padre y que pues el padre Abraham. Y dice, entonces los judíos le dijeron, ahora pues ya te cachamos, o sea, ya te atrapamos, Jesús. Conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá, ¿qué? Muerte. O sea, que Abraham, ¿qué pasó? Murió. Y los judíos conocían que Abraham, perdón, casi se me lengua la traba, que Abraham guardó su palabra. Por eso después, ¿ahora qué? Acuérdense, hermanos, que ellos todavía no tenían escrito el libro de Hebreos. ¿Sale? Vamos un momento a pensar de que no tenían Hebreos capítulo 11, versículo 1. Fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, el pasaje de los héroes de la fe. Ellos no lo tenían. Y el primero que aparece en la lista, ¿quién fue? Abraham. Entonces, ellos no tenían eso, por eso dicen Abraham y los profetas. Y también tenían pues a Moisés. Y Jesús siempre le dijo, tienen a Moisés y a los profetas. O sea, nunca, pero ellos decían como padre. O sea, padre de la nación, pues, de que de él salió la nación de Israel. Pero dicen ellos, dice, el que guarda mi palabra nunca sufrirá. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? ¿Sí ven dónde va? ¿Dónde lo quieren llevar? De que, bueno, ¿cómo dices que el que guarde tu palabra nunca morirá? Ellos pensaban ver a Abraham paseándose por toda Jerusalén y Samaria, pero alguien mayor que Abraham estaba ahí con ellos. Sí, y no percibían. Y esto vuelvo, nunca quiten de vista el versículo 31, los que creyeron en él. Los que creyeron en él. Hay muchos creyentes, pero el Señor no solamente nos llama a ser oidores, sino hacedores de su palabra. Esto es lo que no es... Yo siempre lo he dicho, a mí no me anima, o bueno, es bonito cuando alguien te da una palmada o te dan palabras de ánimo, pero yo siempre he tenido esta convicción, hermano. Es ver al Calvario, que era mi lugar y Él tomó mi lugar. Es ver al Calvario, que esa tumba está vacía y que Él pagó ese precio por mí. Si eso a mí no me motiva para vivir una vida cristiana, hermano, nada en la tierra, como estuvimos viendo el domingo, de los afanes, de las riquezas de este mundo, pues nadie podrá ser momentánea. Pero Abraham, o más bien, perdón, Moisés dice que él se mantuvo viendo hacia el invisible. Y él por fe obedeció a Dios. Y se mantuvo. Y como Abraham. Y aquí lo vamos a ver. Voy a leer unos versículos más y prepárese si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta o lo que sea, podemos compartirlo. Dice, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas, no sé cuántos de ustedes su Biblia tengan signos de exclamación. O sea, que estaban discutiendo y estaban enojados, o sea, gritándole a Jesús. ¿Cuántos de nosotros a veces nos gritan y se nos ponen al tú por tú y respondemos al igual? O sea, que nos ponemos al tú por tú con la persona. ¿Cuántos? O con la esposa. A veces con la esposa dice, uno de los dos tiene que tener cordura, porque si no las cosas se salen. O con nuestros hijos, aquí tengo dos de ellos, con nuestros hijos, que a veces nos salimos de nuestras casillas. Y aquí con Jesús, la exclamación dice, ¿eres tú acaso mayor, padre, que padre Abraham, el cual murió? Y luego, ¿y los profetas murieron? O sea, Jesús, ¿quién te haces a ti mismo? O sea, ¿quién dices tú que eres? Pues, ¿eres tú mayor? Ay, disculpen si se oyó fuerte, pero imagínense en una multitud, casi un buen coro, ¿verdad? O sea, de personas. Un bramido de personas disque celosas de la fe de padre Abraham, ¿verdad? O sea, bueno, dice, respondiendo Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. ¿Quién es el que glorifica a Jesús? El Padre, por su obediencia, su sujeción, por su amor al Padre y el Padre al Hijo. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, me complazco en él, porque sabe que su Hijo va a cumplir. Dice, el Padre el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Fíjense, el que es vuestro Dios. De que entramos en esta parte. El que guarda mi palabra nunca morirá. Esta es la declaración impresionante que solamente tiene sentido si Jesús es Dios y es uno con Dios, el Padre. Jesús promete la vida eterna a aquellos que, ¿qué? Que guardan su palabra.
¿Qué es, hermano? Pregunta para todos. Y yo creo que todos hemos escuchado por más de un año la palabra de Dios. ¿Qué es para ti guardar su palabra? ¿Es agarrar esta Biblia, esconderla? ¿O es agarrar esta Biblia, ponerla en la entrada de tu casa en el Salmo 23 o en el Salmo 119? ¿Qué es guardar tu palabra, la palabra de Dios para ti? ¿Alguien? Vivirla. Es vivirla. Testimonio. Es su testimonio. ¿Ok? ¿Alguien más? Pueden sacar, o sea, ¿qué es guardar la palabra? ¿Qué es guardar su palabra? El que guarda mi palabra. ¿Ah? Vivir como Dios nos lo demanda. Vivir como Dios nos lo demanda. ¿Alguien más? ¿Qué es guardar su palabra? Porque muchos piensan de que voy a guardar la palabra y acuérdense que también es casi la misma palabra que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. O sea, guardar, atesora mi palabra. Dice la hermana, es vivirla, es dar testimonio. ¿Alguien más? Sí, lo acabas de decir. Atesorarla, tenerla como el mayor valor que puedes tener en tu vida. Y de eso te lleva a vivirla, a cuidarla, a atenderla, a obedecerla y todo lo que lleva. Todo lo que se deriva, ¿no? De guardar su palabra. Guarda mis mandamientos, o sea, guárdalos, es apreciarlos, pero cúmplelos, vívelos. Bien dijo la hermana, ¿va? O sea, seamos testimonio, porque alguien dijo por ahí, dijo, ¿sabes qué? A lo mejor va a haber lugares o va a haber personas que no vas a poder presentarle el mensaje con tu palabra, pero tu vida, tu testimonio va a ser la única palabra que Jesús, por decirlo de una manera, ellos van a ver. Ellos van a observar tu vida cómo vivían. En aquel tiempo, acuérdense que ellos corrían de un lugar a otro, la iglesia primitiva, o sea, estudiaban la palabra o estaban los apóstoles que empezaron con la iglesia primitiva y la palabra salía, pero a veces no le daba tiempo, pero sus vidas reflejaba. Dice que había gran necesidad en Jerusalén y dice que ellos, la reacción que hubo es vivirla, como dijo la hermana, me pegó esa palabra de vivirla, es que ellos dicen que vendían todas sus posesiones y ¿qué hacían? Esa es la parte que a veces tomamos mal, de que vengan y traigan. Hubo una vez, por hacer un pequeño comentario, de que una persona llegó a la iglesia donde estábamos antes y él sí lo hizo literal. Tráiganme $100 aquí a mis pies. Ah, caray. No era de aquí, era alguien de fuera. Y como que eso sí sacudió y dije, bueno, y lo toman como literal, de que hay que traerlo a los pies de los apóstoles. Bueno, eso no ha pasado, no fue ¿cómo se dice? Un mandamiento que fuera así, porque de que todos vendan sus propiedades y tráiganla. Bueno, parece ahora una moda y parece ser así, recogen todo eso, pero no es la regla, sino que en aquel tiempo había gran necesidad porque todos sus bienes eran arrebatados, hermano. Y para que sepan, en Chiapas, en Oaxaca, chéquense lo que está pasando en esos lugares, que siempre ha habido, no sé por qué tanto en el sur de México pasa ese tipo de cosas, pero hay mucha persecución con respecto a esto. Le quitan, queman iglesias, queman casas, le quitan todas sus posesiones, pero la iglesia sigue adelante. No hay nada. ¿Por qué? Esta gente atesora la palabra, guarda su palabra, vive su palabra. Entonces es cuando dice, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. La muerte podemos experimentarla terrenalmente, pero tendremos vida con Cristo Jesús en los lugares celestiales. ¿Lo crees? Eso fue lo que Abraham creyó. Él se mantuvo por fe, pero obró para justicia. O sea, se demostró su vida. Dice, ahora conocemos que tiene demonio. Abraham murió. Le dicen eso. Esta declaración alegra a ellos, a los fariseos que se oponen a Jesús. Ellos piensan que al fin lo tienen. Abraham murió. Te cachamos, Jesús. ¿Cómo puede Jesús prometer esa vida? Nunca sufrirá muerte. ¿Cómo la puede ofrecer? ¿Cómo la puede otorgar? Cuando ni siquiera Abraham podía haber hecho esa promesa de mantenerse vivo todo este tiempo. ¿Está Jesús pretendiendo ser más grande que Abraham? ¿Qué piensan ustedes? Él es más grande que Abraham. No está pretendiendo ser. Es más grande que Abraham. Y lo va a decir más adelante con una confirmación que es genial, es tremenda. ¿Qué te haces a ti mismo? Le preguntan ellos.
Mi Padre es el que me glorifica. Jesús se proclama ser más grande que Abraham, pero no es un honor que toma para sí mismo. Sin embargo, ellos no reconocen este honor de Jesús porque vosotros no le conocéis. Y fíjense que le dice ahí, esa parte, le dice Jesús en el 54, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decir que es. Ay, mi Padre Dios. ¿Cuántos de ustedes han tenido amigos, vecinos o alguien de la escuela? Siempre, es que el Señor Dios, el Señor mi Dios, y viven una vida con licencia para pecar, con una boca que ni con cloro se le limpia, o ofendiendo, o es más, pegándole a la esposa, o la esposa, pues bueno, insultándole en la calle, bueno, para nada, y en Facebook le dice, no, este no es hombre, o sea, imagínense, pero ellos se jactan de decir, mi Padre Dios. ¿Sí han escuchado gente así? Eso, mano, abunda, pero dice uno, bueno, esos son los de afuera, pero ¿y los de adentro? ¿Qué tal? ¿Cómo está nuestro testimonio con los de adentro? Porque dice usted, es muy fácil echarle la culpa a los samaritanos, es muy fácil echarle la culpa a los gentiles, pero aquí los judíos se jactaban de tener su Dios y nunca reconocieron a Jesús, el Hijo del Dios viviente, Jesucristo. ¿Sí ve que a veces como que no concuerda nuestra vida con lo que es guardar su palabra, guardar sus mandamientos, guardar lo que es la vida recta delante de Dios, una vida íntegra, una vida que Dios nos manda que vivamos? Y vemos que dice, mi Padre es el que me glorifica. A vuestro Padre, Abraham vuestro Padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Caray, ¿cómo? A ver, ¿cómo está ahí? Síganme en esa parte. Pero vosotros, Abraham vuestro padre se gozó. Fíjense que arriba en el 55 dice Jesús, después de decir, decís que vuestro Dios, bueno, es el Padre, ¿no? Pero vosotros no le conocéis. Y acuérdense que esta palabra de conocer, ¿cómo es? De, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, ¿verdad? Es de intimidad. Es de ser íntimo. De conocer verdaderamente una persona. ¿Sale? Es de tener esa intimidad de conocer al Padre, de que su voluntad es más perfecta que mi voluntad. Pero a veces cometemos el error de hacer mi voluntad porque no confiamos plenamente en el Padre y no le conocemos como decimos conocerle. Por eso es que los judíos decían conocer al Padre, pero no le conocieron porque rechazaron al Hijo. ¿Sale? O sea, es muy fácil, hermano. Bueno, discúlpenme si a lo mejor lo digo de esta manera, pero es muy fácil a lo mejor yo ir a mi país, regresar a mi tierra con mis hijos y no más o no menos de 10 personas, a lo mejor 1 o 2, no van a reconocer que mis hijos sean mis hijos porque hay algo parecido de ellos en mí o de ellos en mi esposa, ¿sí o no? ¿Estamos? O sea, hay algo parecido. Nosotros a lo mejor físicamente, hablando con respecto a raza o cultura, no podemos tener parentescos judíos, pero sí un parentesco espiritual con Jesús. ¿Me explico? O sea, el parentesco espiritual es de que Jesús nos dejó el camino, la verdad y la vida para que vivamos en Él y nos dejó esos frutos que Él puso el ejemplo. Misericordioso, compasivo. Ahora, cuando dice en Gálatas acerca del fruto del Espíritu, bueno, todo eso lo vivió Jesús. 9 nos pone, pero hay más en todas las cartas. Hay más, pero 9 nos pone que es amor, gozo, paz, paciencia. O sea, si tú pones a ver uno por uno, ¿quién vivió así, hermano? Jesús. Benignidad, fe, templanza, mansedumbre, dominio propio. Son los frutos del Espíritu. Y no vamos a decir, no, pues es del Espíritu Santo. Bueno, los 3 dan prueba de que tienen un mismo sentir, una misma, la Trinidad o la unidad tanto del Padre. Y dice, porque vosotros no lo conocéis. ¿A quién? A Dios. Mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, ¿qué sería Jesús? Mentiroso. Como vosotros. Es que, hermano, cuando Jesús, a veces es duro decir, ¿cómo Jesús les habló así? O a veces se siente uno mal decir, pobrecitos, ¿no? Pobrecitos, pues si dicen que habían creído en Él.
Bueno, ¿de qué manera estaban creyendo? Dice vosotros, pero le conozco. Y Jesús, ¿qué hizo? Y guardo su palabra, o sea, la vivo. Por eso dijo, Jesús mismo dijo, lo que oigo del Padre decir y lo que veo hacer, eso hago. Y él dijo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. ¿Qué nos queda a nosotros, hermano? Si hasta ahora nuestro Padre trabaja, y yo lo veo algo tan simple y no me voy a ir tan lejos, todavía no le corta el oxígeno al planeta Tierra, Él trabaja. La Tierra se sustenta para la gloria de su nombre. En Él está sustentada la Tierra. ¿En quién? En el Hijo. Todo subsiste por medio de Él y para Él. Subsistimos nosotros por Él y para Él. Fuimos nacidos para darle la honra, gloria a Dios. Aunque muchos dicen, no, yo era un abortivo. Bueno, Pablo dijo, abortivo. Pero mire lo que hizo Pablo. O sea, la consideración, o sea, bueno, no lo dijo de una manera a lo mejor literal, física, pero, o sea, como desechado de entre todos los que había en ese tiempo, pero Dios lo escogió para un propósito, igual nosotros. Hay un propósito de Dios en nuestra vida. Nuestra vida no es para andar, o al menos de mi caso, no era para andar, bueno, aunque andaba de golfo, bueno, no sé si sea una mala palabra o se interprete mal, es alguien que anda por todos lados. O sea, que andas por aquí, por allá, no tienes casa y andas en todas las casas, pues. Alguien que, callejero, esa es la palabra. Pero, ¿mande? Vago, gracias, hermano. La estaba buscando, pero era un vago, pues. Dice, entonces Jesús dice, pero vosotros no le conocéis. Y termina diciendo, pero le conozco y guardo su palabra. Jesús guardó su palabra. ¿Ustedes qué piensan de los que nos decimos nueva naturaleza, hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios, salvos por la sangre de Jesucristo, hijos injertados en la vid? ¿Qué espera de nosotros? Que guardemos, vivamos, demos testimonio de su palabra y vivamos y entendamos que fuimos hechos para la gloria de su nombre, el tiempo que Él nos dé en esta tierra. Algunos no viven mucho, otros tienen una vida muy longeva y muy larga, y todavía, y cuando hablo de cristianos, y todavía cuando llegan a una edad longeva de 90, 100 años, todavía quieren andar predicando la palabra por amor de su nombre. Ese es nuestro deseo, pero no solamente predicar, hermano, sino vivir su palabra, vivir su palabra. Entonces aquí cuando vemos que Abraham, su padre, se gozó de había que venir, de ver mi día, y lo vio y se gozó, Jesús no nada más es más grande que Abraham, pero Abraham mismo lo reconoció. Esta declaración de Jesús trae a memoria la acusación. ¿Cómo sabes que Abraham se regocijó en ti? ¿Estuviste ahí? A lo que Jesús contestó, no literalmente, pero sí. Antes de que Abraham fuese, ¿qué dijo Jesús? Yo soy. ¿Se recuerdan de esa palabra? Yo soy. ¿A quién se la dijo primero? La oímos una vez. A Moisés. Y si tú me mandas, ¿quién le digo que me mandó? Eso me encanta porque a mí me pasó muchas veces con mi mamá, con mi abuela, y en México me recordaba, dile a la persona que te apunte en el papel de cartón que yo te mando. Había una autoridad ahí, ¿no? O sea, yo te mando, hay que te apunten en el papel porque era la tarjeta de crédito de antes. Para los de aquel año era la tarjeta de crédito de antes, apuntarte en un papel de cartón. Y a la quincena se tenía que pagar. Aquí es cada mes, hermano. Esa era la parte, pero la autoridad de papá y de mamá, ¿no? Bueno, ¿quién me manda? ¿A quién le digo a 1 millón de personas o 2 millones de hebreos que me manda? O bueno, vamos a reducir el grupo a los ancianos y líderes del pueblo que estaba ahí. A la gente que, pues eran gente que respetable. Nada más le dijo el Señor, dile que yo soy, te manda. Pero aquí Jesús lo vuelve a repetir. Acompáñame. Dice, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco y guardo su palabra. 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir mi día y lo vio y se gozó. Entonces otra vez los judíos le dijeron, ¿aún no tienes cuántos? 50 años. ¿Y has visto a Abraham? O sea, por eso es que ellos decían, o samaritano o demonio tiene. O sea, no está acuerdo Jesús. Fíjense qué falta de respeto, ¿no? Falta de respeto para
para el Hijo de Dios, pero hacia una persona. Y fíjense cómo contesta, ¿ya has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8 lo dice de esa manera. Y hemos visto que se repite esta palabra en yo soy, lo que hemos visto anteriormente, cómo es que Jesús siempre dice el yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Y son las 7 veces que se menciona en Juan. Jesús utilizó un título divino perteneciente únicamente a Yahweh. O, bueno, en aquel tiempo no había pronunciación, pero es el yo soy. Y ese lo podemos encontrar. Si me ayudan rápidamente para ser un poquito dinámico, así en Éxodo 3:13. Nada más para recalcar esto, Éxodo capítulo 3, 13 y 14, alguien más, el primero un hombre, el segundo una mujer, ¿qué le parece? Así para poder repartirlo. Deuteronomio 32, 39, una mujer, o señorita, o hermana. Y por último, vuelvo a repetirlo, Éxodo 3, 13, Deuteronomio 32, versículo 39, e Isaías 43, 10. Y fue interpretado esta parte como tal por quienes escucharon a Jesús en Juan 58, 59 acerca del yo soy. ¿Quién tiene Éxodo 3, 3, 13? Ok. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestro Padre me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Amén. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, me envió a vosotros. ¿Ven? Es nomás para que sepan y puedan ver que aquí el yo soy que le dice, antes que Abraham fue, yo soy. ¿Sale? Antes que Abraham fuese, yo soy. Está en Éxodo 3, 13 al 14, lo puede usted compaginar o lo puede usted corroborar ahí. Deuteronomio 32, 39. ¿Quién lo tiene? Deuteronomio, verso 39. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir. Yo hiero, yo sano. Y no hay nadie, no hay quien pueda librar de mi mano. Es bueno estar con Dios, ¿verdad? Siempre. Yo hiero y yo sano. Qué cosas, ¿no? O sea, yo soy la frase antigua. Está Isaías también 43:10. Si alguien la tiene, está bien. Si no, Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y me creáis, para que entendáis que yo soy antes de mí, que yo soy, punto. Antes de mí no fue formado Dios alguno, ni existía después de mí. hablando del yo soy, del mismo, de Jesucristo se atribuye lo que es el yo soy también, ya que es el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo, pero ahí vemos el Padre y el Hijo son de la misma sustancia que son. La frase contiene dentro de sí misma la afirmación más auténtica, audaz y profunda, hecha por Jesús mismo acerca de quién era Él. Un comentario lo dice así. Este comentario, lo vuelvo a repetir, dice, la frase yo soy contiene dentro de sí misma la afirmación contundente más auténtica, audaz, profunda, hecha por Jesús acerca del mismo. O sea, esta frase, antes que Abraham fuese, yo soy, él está diciendo, yo soy. Yo estoy aquí con ustedes. Pero ellos que creyeron en él, versículo 31, no estaban creyendo esa parte. Entonces, la mejor prueba, hermano, de lo que Jesús quiso decir al proclamar ser el yo soy, se encuentra a ver la respuesta de quienes lo escucharon. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Es la parte final del versículo. Así dice. ¿Sabes por qué? Porque entendieron lo que estaba diciendo. Él se está atribuyendo que es yo soy, el Dios. Y ellos es el típico mexicano, ¿verdad? Que, ¿qué dijiste? O sea, enardecidos, quisieron arrojarle piedras, querían apedrearlo por blasfemia, por proclamar que era ¿quién? Dios. Pero no lo entendieron, tenían su entendimiento entenebrecido. Pero el 31 dice, creyeron en Jesús. Y siguió Jesús hablando. Acuérdense que antes no había divisiones de
de capítulos, ni había ni mucho menos números en los versículos, sino era algo de corrido, y vemos de que Jesús mismo no podía suceder esto así como pudo suceder antes en Juan 7:30. ¿Se acuerdan que Jesús se escabullía? ¿Por qué, hermanos? Porque cuando pasaba eso dice que aún no era su hora, su tiempo. Alguien dijo a lo mejor fue un proverbio por ahí, pero lo escuché, bueno, ustedes se acuerdan de ellos, de Dani, una vez lo oí hace muchos años que lo dijo, dice, cuando te toca, dice, y si tú te pones, pero si no te toca, no te va a tocar, pero aunque te quites, te va a tocar. Y yo digo, bueno, eso es un proverbio muy bonito de afuera, pero nosotros como cristianos estamos rendidos a la voluntad de Dios, y cuando nos toca a rendir cuentas. Ese es el problema del cristiano, a rendir cuentas. Y alguien nos decía, ¿estás listo para rendir cuentas? Y digo, no, ¿sabes qué? Déjame pongo a cuentas con mi esposa, con mis hijos. ¿Me explico? Porque a veces nuestro tiempo puede ser mañana o esta noche. El problema es que cuando lo estamos viviendo, nosotros estamos pensando en afanarnos al otro día y al otro día, pero yo creo muy claramente que dice, nadie puede añadirle a su estatura un codito más. Ya con los 2 codos que tengamos, ya es suficiente. Es impresionante, hermano, el tema a lo largo de todo el capítulo que expresa con fuerza al final que Jesús está en perfecta unidad ¿con quién? Con Dios el Padre. Es una unidad perfecta porque Él mismo es Dios, Jesús. Aquellos que rechazan a Jesús lo hacen por su linaje espiritual. Y ahí le va lo más tremendo. A veces nosotros rechazamos a Jesús porque a veces dentro de nosotros hay un linaje, no un linaje, sino una naturaleza carnal, que cuando Él nos dice obedecer su palabra y no lo obedecemos, estamos como los judíos. Estamos tirando manazos para todos lados, o sea, como patadas de ahogado, sin rendir nuestra vida a Él. Y decimos que es nuestro Salvador. Y decimos que Él es, pues bueno, que Él es el todo para nosotros, pero no hay esa rendición. ¿Alguien hasta aquí, antes de terminar, porque quiero hacerlo todavía un poquito más, tiene alguna pregunta o algo que quiera añadir o comentar con respecto a esta parte de que Jesús termina diciendo, de cierto te digo, os digo, antes que Abraham fuese, yo soy? Tomaron entonces piedra para arrojárselas, pero Jesús se escondió, ¿y qué hizo? Salió del templo. Y atravesando por en medio de ellos, se fue. Eso es, no hombre hermano, solo Dios, porque aquí no te escapas de nadie. Bueno, hemos escuchado testimonios que dicen, yo estaba en medio de una trifulca y todo, y no sé cómo salí. Pero salió. Eso también le pasa a los sicarios, o a los narcos. Así que no todo lo llevemos al lado espiritual, pero dice uno, ¿cómo es que Jesús, en medio de esta gente que habían agarrado piedras, se escabulló? Porque volvemos al principio, aún no era su hora. ¿Alguien tiene algún comentario para poder terminar? ¿No? Fíjense, hermana, adelante. Voy a retomar el versículo 43, Amén. que es donde está se hace énfasis sobre el problema que venían teniendo los judíos. Cuando Cristo le dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. El problema que tenía el pueblo judío, mejor dicho los fariseos, ¿no?, era que ellos esperaban todo en una manera literal. Cuando Cristo, el reino de los cielos, llega a la tierra, es en una enseñanza espiritual para el pueblo. El pueblo necesitaba esa liberación espiritual, así como nosotros también en un momento tuvimos esa necesidad de ser liberados de la esclavitud del pecado. Entonces el pueblo judío estaba tan cegado en esa área espiritual que no entendían el lenguaje que Cristo les hablaba. Y aún así ellos conocían de la Torá, aún así ellos se sentían orgullosos de pertenecer al linaje de Abraham, pero su ceguera espiritual era tan grande. Y no hay una diferencia en los tiempos de ahora.
no hay diferencia, porque habemos, voy a generalizar, vemos mucho que todavía estamos con esa ceguera espiritual, tenemos la palabra de Dios y solo se quiere leer la palabra de Dios, pero no hay un entendimiento, y al no haber un entendimiento de la palabra de Dios, no hay una aplicación a la vida de la persona de la palabra de Dios, que era lo que les pasó al pueblo judío. Si los fariseos hubiesen entendido todo lo que la Torá se hablaba, todos esos rollos acerca de Abraham, la fe de Abraham, ellos hubieran reconocido a Cristo como el Mesías. Pero ellos aplicaron todo en una manera literal y ellos se enfocaron en practicar las costumbres que conocían desde sus antepasados en vez de vivir la palabra. Y como vuelvo a repetir, no hay una diferencia, en nuestros tiempos estamos así. Nos quedamos solo con el conocimiento de ver, eso les pasó al pueblo judío, pero no reconocemos que en algún momento de nuestra vida nos volvemos como ellos, adoptamos esas costumbres como ellos, en vez de aplicar lo que la palabra de Dios está diciendo a mi vida. Buena observación, hermanos, que la hermana nos dice, y ciertamente sí. Y para eso va a quedar de tarea que lean el capítulo 9. Habla de un ciego, y la hermana mencionó una ceguera espiritual y todo, pero aquí habla de un ciego literalmente, que fue de nacimiento, y todos se preguntaban, ¿quién pecó? ¿Su padre? ¿Él? ¿Su madre? Pero es hermoso Jesús cuando dice, esto es para que la gloria de Dios se manifieste. Pero eso es para el next. Déjenme termino con eso. ¿Hay alguien más, hermano? ¿Quiere comentar algo? ¿Todo bien? ¿Alguien más, hermano? ¿Todo bien? Fíjense que la pregunta es, ¿verdaderamente ustedes qué piensan, hermano, con respecto a este pasaje? ¿Verdaderamente Abraham alguna vez vio a Cristo? ¿Qué piensan ustedes? En los tiempos de Abraham verdaderamente vio a Cristo, porque Jesucristo lo dijo. Aquí lo dije, o sea, se gozó que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Había de ver mi día, lo vio y se gozó. Muchos estudiosos, para poderles ayudar un poco, perdón, hermano. A lo mejor miró un tipo en Melquisedec. Ok. Gracias, hermana. En la Biblia se habla de un pasaje, bueno, algunos comentaristas hacen mención de que cuando en la Biblia se lee el ángel de Jehová, hace mención a Cristo. Y en la Biblia vemos un pasaje cuando Abraham estaba debajo de un árbol y ve llegar a 3 personas, a 3 hombres. Y se menciona que uno de los 3 hombres se menciona como el ángel de Jehová. Y es ahí donde él tiene comunicación y intercede por Sodoma y por Gomorra. Y hay algunos comentaristas que toman esa frase, el ángel de Jehová, como Cristo. Cerremos la Biblia, vamos a orar y a despedirnos. La hermana ha terminado la clase. No se crea, no se crea. No, es a donde yo iba. No, perfecto, hermana, no, perfecto, no me lo toma mal. Pero es eso a lo que iba. ¿Cuándo es que Abraham notó esto? Bueno, es como dice, ¿y a quién intercedió Abraham? Intercedió, y dice que nosotros tenemos un fiel abogado delante del Padre. Ahora, ¿quién? Ese ángel de Jehová, como dice la hermana, eruditos, comentaristas, le dan que el ángel de Jehová dice, ¿quién ha visto a Dios antes? Nadie. Pero Jesucristo, como el ángel de Jehová, se presentaba, no solamente habla ahí la Biblia con Abraham, sino en varias partes en el Antiguo Testamento habla como el ángel de Jehová y todo. Muchos atribuyen a que era Cristo en esta parte. Y lo que me llama la atención es que Padre Abraham, es el padre de la fe, le pedía, si hubiera 50 justos, ¿lo haría? Sí, lo haría. Perdonaría a este pueblo, 50. Y ahora sí yo, esa parte la llamé, o cuando una vez que yo lo empecé a leer, dice el regatero de Abraham. O sea, estaba regateando con Dios. O sea, y a veces nosotros estábamos así, bueno, regateamos, Señor, pero Abraham lo hacía porque Abraham tenía un pesar, porque primeramente estaba su familiar Lot. Segunda es porque Abraham sabía que eran personas, había niños, y vemos de que, como dice la hermana en este pasaje que la hermana lo pone, y que nos da viendo esta parte en lo que es Génesis, vemos que a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús a los judíos, a nosotros, nos dio a conocer al Padre, el amor
del Padre. ¿Cómo? Todos no sabemos Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. El Hijo representando al Padre. El Padre teniendo complacencia de su Hijo. Además, aunque el cuerpo de Adán había, esta es una última parte, pero estuvo, o sea, la hermana añadió esta parte muy bien con respecto al ángel de Jehová. Cuando leemos en el Antiguo Testamento, se refiere a Cristo. Cuando usted lo lea, es Cristo Jesús el que está ahí y que se presentaba a Abraham y a alguien más. Hermano. Sí, amén. Bueno, al menos mi persona comparte muy bien eso, que sí, pues era una de las posibles. No tenemos que olvidar también de que pues al no haber quedado claramente plasmado en la palabra del Señor, pues sí hay mucho de que se puede tomar que sí, pero a cuentas pues son comentarios que nos ayudan y todo ello, ¿verdad? Y podemos tomar también en cuenta cuando el Señor Jesucristo les dijo que no tuvieran miedo a los que mataban su cuerpo, sino a que temieran al que sí que tenía potestad sobre la vida y la muerte. Entonces, ¿qué es Él, el Señor Jesucristo? Me llama la atención de la transfiguración que hubo con estas personas, ¿verdad? Que lo vio también, 3 discípulos lo vieron cuando estaba teniendo la transfiguración. Y también no podemos también olvidar también de que pues es el Todopoderoso, la potestad toda la tiene el Señor Jesucristo. Entonces, tanto puede haber sido de esa manera, tanto como puede haber sido de cualquier otra manera que tal vez no quedó plasmada, o que tal vez Abraham cuando murió, pues no sabemos qué era. O sea, nosotros asimilamos algo, pero no logra ser claramente lo que un pensamiento exacto de lo que va a ser después de esta vida. No tenemos algo plasmado claramente y decir, pues fue de esta manera o fue de la otra manera, aunque pues sí se puede tomar esa manera, ¿verdad? Cuando llegó el ángel de Jehová, y es donde Abraham intercede, ¿verdad? Por Sodoma y a Gomorra, aunque le digo también puede haber sido también de cualquier otra manera, puede ser también cuando Abraham pues pasó a mejor vida, por decirlo así, cuando murió, o tal vez en alguna visión, una transfiguración, ¿no? Sí, o sea, la palabra de Dios siempre va a ser clara y, o sea, siempre vendría. Acuérdense que la Biblia es cristocéntrica. Todo es acerca, desde el principio hasta el fin. O sea, desde Génesis capítulo 1, o sea, cuando dice el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, uno puede decir, no, ahí no estaba Jesús. Ahí estaba el Padre, ahí estaba Cristo. Porque después en las cartas pues, nos dice y nos confirma que en Cristo se sostiene todo. Y todo subsiste por Él y para Él. O sea, en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Y luego el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y todo. Y dice uno, ahí estaba Cristo. O sea, no podemos, o sea, Cristo de mucha. Ahora, como dice mi hermano Rudy, con respecto a Melquisedec, gracias. Bueno, ese era un tipo de. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay tipos de. O sea, José es un tipo de Cristo enseñándonos una verdad espiritual. Moisés como libertador de Egipto, del hebreo. Bueno, Cristo, como dijo también la hermana con respecto a su comentario, que lo añade perfectamente, o sea, es de la esclavitud del pecado, de nuestra rebelión, de nuestra iniquidad, de todo eso, o sea, de todas nuestras rebeliones, Él nos vino a librar de todo eso. Termino. El tema candente, hermano, con este pasaje era sobre Cristo, ¿sale? No era sobre si era samaritano, tenía demonios, o sea, era el problema, lo estaba ocasionando Él. Es el problema que usted va a ocasionar cuando usted vive una vida y guarda su palabra. Es lo que va a ocasionar. Por eso nos tachan ahora de que somos los intolerantes. Y esto se va a poner más candente. No en el estudio, sino en nuestra vida diaria. Se va a poner, o sea, se va a poner. Yo compartía con alguien ahora. Yo le decía, nosotros, bueno, esa es una pequeña ilustración, metáfora para mi vida. Yo soy un tornillo, puedo ser un tornillo bueno o puedo ser un tornillo barrido. Y la palabra es la tuerca. Y tiene que ir apretando. Si estoy barrido, hermano, la palabra va a pasar y pasar y pasar por mi vida. Pero dice que su palabra nunca pasará. El cielo y la tierra va a pasar. Pero quiero ser un buen tornillo para que soque.
Y cuando los años o los días van pasando, su palabra va a ir socando mi vida para que vaya apretando el tornillito y vaya apretando lo que está sujetando. Puede ser tu familia, puede ser tus finanzas. Si no, el tornillo está barrido, hermano. Y solamente podemos venir al alfarero, que es Cristo. ¿Se acuerdan de ese canto? Un día al alfarero le dije a mi Señor, ¿cómo va? Modela mi vida a tu pared. Un canto viejito, ¿verdad? Pero termino con esto. Él había colocado a los judíos en un aprieto, como hoy a ti y a mí nos ponen un aprieto. Y eso lo voy a aplicar a nuestra vida personal, ¿ok? Tenía que tomar ellos una decisión en cuanto a Jesús. O verdaderamente le creían o lo seguían, o simplemente lo apedreaban. Una de dos, o seguían eso. Usted y yo, hermanos, como oyentes, como creyentes, como cristianos, como discípulos o como simplemente huidores, tenemos que tomar una decisión en cuanto a Él. Jesucristo es la verdad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Jesucristo es la verdad o es mentiroso? ¿Cómo haces ver tú a Jesús en tu vida? ¿Lo haces ver como que es la verdad mi vida y agarro pilas y trato bien a mis prójimos o no los trato bien y yo mismo me estoy engañando? Yo no puedo darle un ejemplo a mi hija de cómo tratar, porque después ella va a pensar a lo mejor, pues así como trata a mi mamá, a mi papá, así me tiene que tratar el que me va a dar Dios, supuestamente. Y el viceversa con mi hijo, que ya se me fue, pero igual. Y en todo, en cómo yo sirvo en la iglesia, ellos tienen que ver mi ejemplo. Ellos saben de que yo para las 6 de la tarde tengo que salir de casa o para la 1 de la tarde. Ese es un ejemplo que vamos machacando diario tras día. Es un trabajo, pero es algo, hermano. Hemos tomado una decisión. No ahorita por estar aquí o estar en la iglesia, casa de oración. No, eso ya fue años atrás. Son convicciones. O lo hago verdad en mi vida o lo hago Él mentiroso. O es Dios y Salvador o no lo es para mi vida. Usted tiene que decidir. O le acepta o lo rechaza. O dice que medio cree. Y si junta las dos palabras, ¿cómo diría? Mediocre. O medio creo. Entonces, mediocre. O le acepta. Recuerde que la decisión suya no cambia de ninguna manera la realidad de quién es Jesús. Ellos dijeron, eres samaritano, tienes demonio. No cambió la realidad de quién es Jesús, pero la realidad de ellos sí. Sí cambió porque ellos lo rechazaron. Y su condenación, después, pues, unos creyeron, otros no. Pero tan sencillo como eso, de 12, uno tuvo que tomar una decisión. ¿Le seguía o no le seguía? Él es el gran yo soy. ¿Cuántos dicen amén? Él es el Señor de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? A esa parte no les gusta mucho. En ese tiempo decir que Jesús es el Señor, es decir, viene el César, arrodíllense, y ellos no se arrodillaban. Ellos se quedaban parados. O sonaban trompeta los babilónicos y tenían que postrarse. Y 3 jóvenes hebreos dijeron, no. Su convicción fue tan fuerte, y esto a lo mejor va a ser para una enseñanza de jóvenes y todo en estos tiempos que está tremendo, que el mundo quiere que te postres a las nuevas olas, las nuevas tendencias del mundo que hay para que te postres. Pero estos 3 jóvenes hebreos junto con Daniel, dice que ellos no decidieron postrarse y los metieron a un horno de fuego, que después le subieron la temperatura 7 veces más de lo que tenía. Pero ellos, hay una declaración de estos jóvenes, dicen, si Dios, dice, sabemos que Dios puede librarnos, ¿sí o no? Pero si no fuese así, no nos arrodillemos. Eso se llama convicción y creencia y convicción. Fuertes, arraigadas. Ellos decían, Él es el gran yo soy, Él es mi Señor, Él es el Dios eterno. Hermano, usted tiene que decidir entre aceptar o negar esa afirmación de quién es Dios para tu vida. Así de sencillo. El Señor busca discípulos. Hay muchos creyentes, pero discípulos pocos. Y lo que más me duele, o lo que más no me duele, sino que me asombra, y bueno, sí, en cierta parte sí duele, es de que dice que muchos entran por la puerta angosta y pocos por la estrecha. Muy pocos. Muy pocos.
Cierre sus ojos ahí en su lugar. ¿O alguien tiene que decir algo más, añadir? Hermanos, decidamos. Hay un canto muy viejito, hermano, que decía, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Padre, gracias te damos en esta noche, Señor. Señor, estos discípulos o esta gente más bien, Señor, judíos, como hemos comentado, había una ceguera, Señor. Y tú viniste a sanar, Señor, a los ciegos, aquellos que andaban extraviados, aquellos que andaban perdidos, a los cojos, a los mancos. Hay una aplicación literal, pero también, Señor, hay una aplicación espiritual, que es lo primordial que tú atiendes, Señor. Y prontamente, Señor, estaremos hablando de este hombre ciego de nacimiento, Señor. Padre, te ruego, Señor, que a nosotros nos ayudes a seguir abriendo más nuestros ojos espirituales, Señor. Queremos conocerte más. Solo queremos conocerte a ti, Señor. Ha habido tanta palabra que ha llegado a nuestros oídos y somos muy buenos oidores. Pero para quererlo aplicar a alguien más, para quererlo aplicar al vecino, al patrón, a nuestra esposa, a nuestros hijos, pero la palabra siempre va a ir directa a nosotros. Porque tu palabra me enseña que el que guarda mi palabra, aquel que pone atención, aquel que se apresura, aquel que corre rápido a cumplir lo que tú le has demandado, Señor, si decimos que somos tus hijos. Padre, tu palabra es clara, tu palabra es la verdad, y como decía tu palabra, versículos anteriores, Señor, el que es de Dios, la palabra de Dios oye, por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. No sois de Dios. Piensan que son de Dios, pero no son de Dios porque no puedes cumplirla. Y eso solamente se consigue humillándose, quebrantándose ante la poderosa palabra del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, la palabra de Cristo en nuestra vida. Padre, gracias te doy por tu palabra. Gracias por la iglesia que está aquí, Señor. Rogamos y te pedimos por aquellos, Señor, que han escuchado, Señor, y han tenido un letargo, Señor, en su vida, en sus oídos, Señor. Limpia nuestros oídos espirituales, pero no solamente eso, sino apresura nuestros pasos a cumplir tu palabra, Señor. Para honra y gloria de tu nombre, Señor. Siempre, Señor, que tu pueblo, tu iglesia te dé honra por los siglos de los siglos, Señor Jesús. En tu nombre te damos gracias. Y el pueblo de Dios dice, amén. Hermanos, estamos despedidos. Creo que terminé.